querido hablar sobre la audiencia de prisión preventiva. La audiencia de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto de hablar de la audiencia de prisión preventiva? No vamos a conversar, sino un poco solamente, sobre la parte sustantiva de la prisión preventiva, la parte adjetiva de la prisión preventiva. Vamos a hablar un poco de eso, sí, pero básicamente vamos a centrar nuestra ponencia, vamos a centrar la sesión del día de hoy en discutir algo que yo creo que es el motivo de la sesión, y esto es las técnicas de litigación en una prisión preventiva. Ahí le vamos a poner el acento, ahí le vamos a poner de pronto el interés, y les voy haciendo saber que yo estoy atento, leyendo el chat. Estoy viendo todos los doctores que me han puesto sus mensajes, sus saludos. Entonces, a medida que yo voy avanzando, yo voy leyendo lo que ustedes van escribiendo. Miren, acá hay una persona que se está conectando desde Estados Unidos. Hay personas que nos están saludando, así que yo estoy atento al chat. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, se quieran comunicar conmigo, simplemente lo vamos a trabajar por medio del chat. Eh, Hablar de prisión preventiva es hablar, tal vez, a no dudarlo, de una de las audiencias más complicadas y una de las decisiones más difíciles de tomar en un proceso penal. Yo creo que, lo digo desde mi óptica de fiscal, lo digo desde mi óptica de litigante, una de las batallas más duras de librar siempre es una prisión preventiva. Una audiencia de prisión preventiva es absolutamente complicada. ¿Por qué? Porque en una audiencia de prisión preventiva se decide la libertad de un ser humano. En una audiencia de prisión preventiva se decide la libertad de una persona. Si le ponen una prisión preventiva, esa persona va a ir a un penal. Esa persona va a sufrir una afectación en lo que es su libertad. Va a sufrir una afectación muy, muy trascendente en su vida. Entonces, decidir a una persona, enviarla a un penal con prisión preventiva, es una decisión muy dura, una decisión muy complicada, un pedido que nos cuesta hacer a los fiscales y que los abogados defensores también lo asumen seguramente con mucha responsabilidad. Eh, Hay un tema que es muy difícil, porque ¿qué ocurre si decides una prisión preventiva y pues luego la persona termina no obstaculizando, la persona termina hasta siendo absuelta? ¿Y qué ocurre si por el contrario decides una prisión preventiva, se dicta una prisión preventiva y la persona pues es condenada y cumple su pena en un penal? Perfecto, ahí no hay problema. Pero mi preocupación, mi reflexión va a qué ocurre si no dictas una prisión preventiva y la persona respecto de la cual no dictaste la prisión preventiva termina matando a alguien, termina continuando cometiendo delitos, afectando a muchas más personas, afectando a muchas más familias. Hoy día en el Perú se vive un estado de inseguridad muy grande. Cuando se hace una encuesta en las calles y se pregunta, ¿cuál es el problema más importante? Creo que todos dicen la seguridad ciudadana. ¿Sí? De hecho, que el Perú está azotado por la corrupción, hay pobreza, hay inestabilidad económica, ¿sí? Pero una de las cosas que más preocupa a la población es la inseguridad ciudadana. Hoy día ya nos aterra prender un programa de noticias, porque lo que vamos a mirar en ese programa de noticias es sicariatos, muertes, ajustes de cuentas, robos, extorsiones que se están generalizando, ¿sí?
Entonces, el problema de la seguridad ciudadana hoy día es muy, muy complicado. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la prisión preventiva con la seguridad ciudadana? Mucho, mucho, mucho. A partir de este momento, lo que yo voy a empezar a decir seguramente es polémico. Seguramente es polémico. Si me han invitado para hablar sobre prisión preventiva, sabiendo que soy fiscal y sabiendo que tengo una perspectiva contaminada por la función que ejerzo, déjenme dar mi punto de vista. Seguramente el 95% de las personas que dan conferencias sobre prisiones preventivas son abogados defensores. Seguramente la casi totalidad de cursos donde han ido sobre prisiones preventivas son dictadas por abogados defensores. Permítanme hoy día dar una charla, una plática desde el punto de vista del que no me puedo alejar, desde el punto de vista del cargo que desempeño en la actualidad, que es el cargo de fiscal. La prisión preventiva, tenemos que empezar diciendo que es una medida de coerción, una medida de coerción que implica una afectación siempre a un derecho fundamental, porque toda medida de coerción afecta, limita, restringe un derecho fundamental. En este caso, la prisión preventiva es una medida de coerción que afecta la libertad de locomoción, la libertad de desplazamiento. Porque una persona a la que le dictan prisión preventiva, le encierran durante, no sé, pues 18 meses, 36 meses, 9 meses en un penal. Entonces, ¿qué le afectan? Su libertad. No le van a afectar su libertad de pensamiento, seguramente, pero sí le van a afectar su libertad de locomoción. Entonces, implica una afectación de un derecho fundamental. Y no se puede leer la prisión preventiva, no se puede entender la prisión preventiva sin entender la parte general de las medidas de coerción. En el Código Procesal Penal, las medidas de coerción tienen una parte general. Y esa parte general de las medidas de coerción está en los artículos 253 al 258. Los artículos 253 al 258 nos dan la parte general de las medidas de coerción. Así como en la prueba, la parte general de la prueba va en los artículos 254 al 258, la parte general de la prueba. En el Código Procesal Penal, la parte general de las medidas de coerción está en los artículos 253 al 258, que es lo primero que tenemos que leer, porque es con lo que vamos a discutir en una audiencia de prisión preventiva. ¿Sí? El 253, ¿qué nos dice? Nos dice lo que empecé diciendo en esta sesión, que es una medida de coerción siempre limita o afecta un derecho fundamental. Se restringe, porque la ley así lo manda. Se restringe porque la ley así lo permite, pero se tiene que hacer con las garantías que la ley establece. El 253 dice, los derechos fundamentales se pueden restringir en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Y una restricción legal es la que se da con la prisión preventiva. Te restringen tu libertad y te mandan un penal. Dice, se requiere expresa autorización legal y se impone con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que exista necesidad y suficientes elementos de convicción. Estoy leyendo el 253, no estoy romantizando, estoy leyendo el 253. Y el 253 en el inciso tercero, ¿qué nos dice? El 3 del 253, ¿qué nos dice? Nos dice, la restricción del derecho fundamental es por un tiempo necesario, ¿para qué? Para prevenir riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
evitar el peligro de reiteración delictiva. Eso quiero subrayar. Entonces, ¿para qué se pide una prisión preventiva? En prima facie, para evitar peligro de fuga, obviamente. Lo que se busca cuando se dicta una prisión preventiva es que el día que haya sentencia, y si esta sentencia es condenatoria y es condenatoria a pena efectiva, el sentenciado esté presente para cumplir su sentencia. ¿Cierto? Entonces, evitación de peligro de fuga. ¿Cómo se llama ese fin? Fin cautelar, evitar peligro de fuga. Segundo, evitar peligro de obstaculización. ¿Qué es esto? Evitar que se perturbe la actividad probatoria de averiguación de la verdad. En el Perú eso es muy frecuente. Los testigos se mueren. Los testigos son intimidados. Se desaparecen los documentos. Se queman los locales. ¿Eso qué es? Eso es obstaculización de averiguación de la verdad. ¿Y qué es lo último? Lo último es evitar conjurar el peligro de reiteración delictiva. ¿Sí? A ver, hoy día no podemos caminar en la calle libremente, porque si estamos caminando en la calle, se puede tener una moto, puede bajar alguien de la moto o de la misma moto, me quitan lo que traigo encima. Se detiene un vehículo, bajan varias personas, me engañonan y me quitan mis cosas y si opongo resistencia, me matan. ¿Qué es eso? El raqueteo, el famoso raqueteo. Pan de cada día. Yo lo digo como fiscal, que lo veo a diario. Las extorsiones hoy día están muy vigentes. A todo el mundo lo extorsionan, le cobran cupos. Y si no paga, le lanzan un explosivo, le disparan, lo matan. Los secuestros. Ni qué hablar del sicariato. 4 o 5 casos de sicariato al día. Estoy poniendo ejemplos. Estoy poniendo ejemplos. El que es sensible, lo siento. Estoy poniendo ejemplos. Yo pregunto a ese señor raquetero que no tiene ningún reparo en matar para quitar un reloj. A ese señor extorsionador que te explosiona y te quema tus carros y no quieres pagar un cupo. A ese sicario que por unas monedas quita la vida a una persona. ¿Ustedes creen que si lo capturan y si lo detienen y le hacen entender, mire señor raquetero, mire señor extorsionador, mire señor sicario, usted tiene presunción de inocencia? Por lo tanto, su inocencia se presume, así que señor, usted va a salir en este momento en libertad y se va a presentar siempre que lo citemos. Usted va a contribuir con la justicia. Por favor, no amenace a los testigos y no se vaya a fugar. ¿Ustedes creen que ese señor, si lo dejo en libertad, lo vuelvo a ver? ¿Qué creen? ¿O desaparece para nunca más volver? ¿Qué creen? A ver, seamos sinceros, pues entendamos la prisión preventiva. Desaparece y nunca más lo vamos a volver a ver. Es lo más probable. Y segundo, a todo aquel que los indicó va a venir a cobrar venganza. Va a eliminar elementos en su contra. Y va a continuar su actividad delictiva matando, perjudicando, afectando a más personas. ¿De acuerdo? ¿Ahí entienden la prisión preventiva? Eso busca la prisión preventiva. La prisión preventiva busca específicamente eso. Evitar fuga, evitar obstaculización de averiguación de la verdad, de investigación, y evitar continuación de actividad delictiva. Creo que en esos casos que estoy comentando, una prisión preventiva casi es indiscutible. ¿De acuerdo? Casi es indiscutible. ¿Por qué? Porque quedan claros los objetivos de la misma. Porque queda claro que es la única forma de conjurar la fuga. Es la única forma de conjurar la obstaculización
de conjurar la reiteración delictiva, no hay otra, a mí no se me ocurre otra. ¿Por qué? Porque es proporcional al ser estrictamente necesaria. La prisión preventiva no hay de otra. Una comparecencia no va a funcionar. Un impedimento de salida del país no va a funcionar. Un grillete en la pata no va a funcionar. ¿Por qué? Porque con todo y grillete va a matar y se va a fugar. Y va a continuar cometiendo delitos. Entonces, en algunos casos, pues una medida como la prisión preventiva es casi indiscutible. Y pues, siempre va a ser instrumental. ¿Sí? Muy bien. Pero como existe también ese lado, ahora vámonos al otro lado. Vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cierto? No estamos hablando de un raquetero, no estamos hablando de un marca, no estamos hablando de un extorsionador, no estamos hablando de un sicario, no estamos hablando de un peligroso narcotraficante, no estamos hablando de alguien pues del tren de Aragua, no estamos hablando de esa gente ya. Y ahora estamos hablando más bien de qué. Estoy viéndome a la otra cara de la moneda. Me estoy yendo a la persona que está pues imputada por estafa. Me estoy yendo a la persona que está imputada por tráfico de influencias. Me estoy yendo a la persona que está imputada por corrupción, por ejemplo. Donde todavía hay mucho que investigar y hay mucho pan por rebanar. Porque la investigación está en ciernes, la investigación está en curso y todavía hay mucho más por investigar. Bueno, fuera pues que tuviéramos un modelo como el norteamericano, eso sería una maravilla. Si tendríamos un modelo como el norteamericano, la investigación fuera secreta, porque en los modelos gringos la investigación es secreta. Entonces, en una investigación secreta, ¿de qué obstaculización voy a hablar? Porque para yo obstaculizar tengo que saber que me están investigando o no. ¿Se entiende? En un modelo norteamericano donde la investigación es secreta y el investigado se entera que lo investigaron cuando la fiscalía terminó de investigar, ¿de qué obstaculización estamos hablando? ¿Cierto? En el Perú, hablar de obstaculización es otra cosa, porque en el Perú la investigación es única y es con presencia de la defensa, es una sola investigación. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la investigación se hace doble. Primero investiga Fiscalía de manera secreta. Cuando Fiscalía termina de investigar, detienen, las más de las veces, y empieza la investigación de la defensa si es que la defensa no negocia una salida alternativa. Entonces, en estos modelos, ¿de qué obstaculización estamos hablando? La investigación es secreta y altamente científica. Por eso, cuando yo estudiaba en Estados Unidos y les decía a mis compañeros, a mis colegas fiscales de allá, cómo es nuestro modelo en el Perú, yo les decía, qué bonito investigan ustedes de manera secreta, con satélite, las mejores medidas limitativas, tienen una escaneada de todo, bancos, comunicaciones, bursátil, ¿cierto? Eso es, estaba impresionado. Y les decía, qué espectacular, y encima vuestra investigación es secreta. ¡Wow! Y con altísima tecnología. Sí. ¿Y cómo está en el Perú? Me preguntaban ellos. Y yo les decía, en el Perú la investigación no es secreta. En el Perú la investigación es única y es con presencia del investigado. Y los gringos fiscales volteaban y me decían, ¿y te dejan investigar? ¿Y no te sabotean? ¿Y no te perjudican? ¿Y no te...? No le decía yo. En el Perú los abogados peruanos no son así. Ellos colaboran, contribuyen. ¿Cierto? No sabotean. A ver, yo no voy a hablar jamás de mi patria estando fuera, ¿o sí? ¿Ven? Pero ay, solamente decía entre mí, si les contara, ay, 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 ¿cierto? Si les contara. Sí, porque yo he tenido muchísima mala suerte en varias investigaciones que realicé, en varios procesos que tuve. Malísima suerte, malísima. 5 testigos se me murieron en un caso. Así es, pues tuve escupido por el diablo. 5 se me murieron, ¿cierto? Entonces, vamos.
¿Ven? Entonces, yo no voy a hablar de casos particulares, aun cuando en el chat pongan nombres, yo no voy a hablar de casos particulares porque no he venido a eso. He venido a reflexionar en macro. Entonces, en un modelo como ese, con investigación secreta, no hablamos, pues no discutimos obstaculización. En un modelo como el nuestro, un modelo de investigación conjunta y única por parte de la Fiscalía y la Defensa en simultáneo, allí sí es importante hablar de obstaculización o no. Porque allí entran otro tipo de factores. Poder económico de los investigados, poder mediático de los investigados, capacidad corruptora de los investigados. Entonces entran otros ingredientes que hacen mucho más complicada la investigación y ponen en relieve otro tipo de discusión respecto de este tema de la obstaculización. Entonces, el tema de la obstaculización es un tema que yo particularmente en el Perú lo tengo que tomar con pinzas. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta primera parte de nuestra conversación? La prisión preventiva, ¿qué cosa busca? Conjurar peligros. ¿Qué peligros? De fuga, de obstaculización y de reiteración delictiva. De continuidad y reiteración delictiva. Para eso se dicta una prisión preventiva. Porque si no se dicta una prisión preventiva, el sicario sigue matando, el corrupto sigue robando. O se fuga y nos manda postales desde algún país del mundo. O gastamos una millonada en extraditarlo. Todos los peruanos, dinero nuestro. Entonces, tomar una prisión preventiva como decisión no es tan sencillo. Porque busca conjurar todos esos aspectos. ¿Sí? ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Se ha modificado el Código Procesal Penal? Sí. Pero vamos a llegar luego a la discusión en específico sobre los requisitos de la prisión preventiva. Ahora estamos dando los principios aplicables a la prisión preventiva del 253. El 254 dice que toda medida de coerción, ¿cierto? Tiene que tener especial motivación. Entonces, cuando me dictan una medida de prisión preventiva, me tienen que decir por qué es necesaria, por qué es proporcional, por qué es la única forma de conjurar y qué peligro estoy buscando conjurar, si fuga, si obstaculización. Y lo tienen que poner, porque el 254 dice toda medida de coerción tiene exigencia de motivación, los hechos, los grados de convicción, porque con una simple sospecha no se puede, pues, dictar una limitación tan fuerte de la libertad de una persona. Tiene que haber más que una mera sospecha. Tiene que haber una probabilidad de comisión de un delito. Discúlpenme, pero yo no voy a hablar, pues, de sospecha fuerte, sospecha suficiente, sospecha inicial, sospecha reveladora. Perdónenme, pero no me voy a burlar de ustedes hablando de esos conceptos. ¿Sí? Yo sé que la Corte Suprema los ha puesto esos conceptos en la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. Yo sé que lo han ratificado en el acuerdo plenario 1 del 2019. Yo sé que algunos docentes lo vienen explicando, pero yo jamás hablo de esos niveles de sospecha. ¿Por qué? Porque no me parece serio, porque no me parece técnico, porque me parece simplemente poner nombres. ¿O han visto ustedes algún libro en el que se diga cómo se mide o cómo se cuantifica? ¿Cómo sé que estoy en sospecha inicial? ¿Cómo sé que estoy en sospecha reveladora? ¿Cómo que estoy en sospecha suficiente? ¿A qué porcentaje? ¿Cómo es que mido? Como yo no sé cómo medirlo, es que no hablo de eso, pues. Porque me parece simplemente un juego de nombres, que es absolutamente carente de seriedad. Por eso es que yo no hablo de sospechas. Yo digo, para que se dicte una prisión preventiva, ¿qué tiene que haber? No tanto como certeza, que es lo que se necesita para condenar, ni tampoco como duda, que es lo que se requiere para investigar. Para dictar una medida de coerción o una prisión preventiva se requiere probabilidad.
que es más que duda y menos que certeza. Doctor, ¿y la sospecha bestial, brutal, fuerte, grave? No sé, pues explícame cómo se mide, ¿cierto? Explícame cómo se mide. Explícame cómo se cuantifica y tal vez lo entienda. Pero yo no lo entiendo, porque hasta ahora nadie me ha dicho cómo se mide, cómo se porcentúa, cómo se establece. Y si no me dicen cómo se mide, simplemente estamos hablando de nombres y eso insulta la inteligencia de mis participantes. Por eso es que no lo voy a yo repetir. Entonces, para prisión preventiva, ¿qué se necesita? Simplemente se necesita probabilidad. Con duda, no se puede dictar una prisión preventiva. Con duda, no se puede dictar una medida de prisión preventiva. Con probabilidad sí, porque estoy afectando un derecho fundamental, muy importante, como es la libertad. Y todo eso se tiene que poner en el auto que dicta la prisión preventiva de conformidad con el artículo 254 del Código Procesal Penal. El 255 me dice que toda medida de coerción es variable y solamente lo pueden pedir los legitimados. ¿Quién es el legitimado para pedir prisión preventiva? El fiscal, el único. El actor civil no puede pedir prisión preventiva. El procurador del Estado tampoco. El único que puede pedir prisión preventiva es el fiscal. Porque el 255 dice, el embargo, la administración provisional de posesión, lo puede pedir el actor civil. Pero medidas como la prisión preventiva únicamente le toca pedir al fiscal. Si se dicta la prisión preventiva por 36 meses, no se tiene que cumplir los 36 meses, porque la prisión preventiva es variable, es reformable. Cuando los supuestos varían, el nivel de probabilidad varía, el nivel de prognosis de pena varía, cuando varían los supuestos que se tuvieron en cuenta al dictar la medida varía. ¿Por qué? Porque estas medidas son variables. Existe lo que se denomina la variabilidad de las medidas que está en el artículo 255.2. El 256 nos habla de que siempre se pueden hasta acumular medidas. El 257 nos habla de que toda medida de coerción es impugnable. Si le dictan a una persona prisión preventiva, puede impugnar y se revisa. Los autos que impongan, desestimen, reformen, sustituyan o acumulen las medidas previstas en esta sección son impugnables por el Ministerio Público y el imputado. El actor civil no puede recurrir sobre estas medidas, salvo el actor civil únicamente puede recurrir lo que tiene que ver con reparación civil, lo que tiene que ver con medidas patrimoniales. Pero la prisión preventiva únicamente la puede recurrir el fiscal y el imputado, el actor civil no. Entonces, no podemos nosotros dejar de analizar o dejar de verificar la parte general de las medidas de coerción que hemos mirado para recién entrar a lo que es la prisión preventiva propiamente dicha, regulada en el artículo 268. ¿Sí? 268. Los artículos 268, 268A, 269, 270, 271, 272, hasta el artículo 277, ¿sí? Regulan la prisión preventiva. Todo eso tenemos que mirar para verificar la prisión preventiva. A ver, vamos en este momentito chequear un poquito el chat para ver si podemos responder las preguntas que me están haciendo. A ver, muchas gracias a todos los que están participando. Vamos a mirarle un segundito al chat para responder todas estas preguntas. A todos los que saludan, muchas gracias por los saludos. Vamos a responder un poquito a las preguntas. Muy bien, a ver,
Me hacen una pregunta que me parece muy interesante, que es la que tiene que ver con, miren, miren, me están preguntando sobre la diferencia con la detención preliminar. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos. La detención preliminar se da cuando no hay tiempo para ir a una audiencia de prisión preventiva porque el peligro de fuga es muy alto. A ver, hablemos rapidito de las detenciones. La detención se puede dar en flagrancia. Esto es cuando se está cometiendo el delito. Flagrancia propiamente dicha, cuasi flagrancia, presunción de flagrancia, y dentro del plazo de las 24 horas. Esta detención en flagrancia dura 48 horas, salvo los casos especiales. Esta detención en flagrancia la hace la policía o se hace vía arresto ciudadano. Muy bien. ¿Cuándo se dicta detención preliminar, doctora? Se dicta detención preliminar cuando no hay flagrancia, porque si hay flagrancia, pues cabe la detención en flagrancia, ¿cierto? Incluso dentro de las 24 horas de cometido el delito. Cuando no hay flagrancia, cabe detención preliminar si es que hay peligro de fuga. Y no se puede esperar una prisión preventiva. Porque si pudiéramos esperar una prisión preventiva, pues pedimos la prisión preventiva. El peligro de fuga es tan alto que no podemos esperar una prisión preventiva y por eso es que tramitamos una detención preliminar. Porque a veces si tocamos la campana, la paloma vuela. Entonces, por eso es que se dicta detenciones preliminares. Particularmente, siempre sostengo que cuando se dicta una detención preliminar, como el 261 dice, debería pedirse una prisión preventiva. De lo contrario, esa detención preliminar pareciera ser un abuso. ¿De acuerdo? Porque no se detiene, pues, para investigar. A mí no se me ocurren diligencias, salvo una ronda de reconocimiento, salvo, no sé, no se me viene a la cabeza si yo detengo para investigar. Porque yo no lo voy a detener para tomarle su declaración, porque tiene derecho a guardar silencio. De repente para sacarle algún fluido, de repente para hacerle un examen de ADN aún contra su voluntad, para eso tal vez. O para que lo reconozcan, tal vez. Pero para más nada. Así que la esencia de la detención preliminar es que no hay flagrancia, pero hay posibilidad alta de fuga. Y no puedo esperar la prisión preventiva, porque si le cito para la prisión preventiva, se vuela. Ahí podría ser una detención preliminar. O los otros supuestos, el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención o el detenido se fugare de un centro de reclusión. Entonces, con eso un poquito le respondo la pregunta a la doctora. Luego me preguntan la diferencia de probabilidad y certeza. Existen 3 grados del conocimiento, doctora. Duda, probabilidad y certeza. Certeza es lo más cerca que puede llegar un humano de la verdad. La verdad es la correspondencia entre la realidad y lo que se dice. Y a esa verdad, que es la correspondencia entre lo que se dice y la realidad, definición aristotélica que nadie ha mejorado hasta hoy día, lo más cerca que podemos llegar los humanos es con la certeza. Convicción más allá de toda razonable, le dicen algunos. El otro gran conocimiento es el que no llega a la certeza, pero tampoco es una mera duda. Una mera duda justifica una investigación. Pero para dictar coerción se necesita probabilidad. Para dictar coerción se necesita probabilidad. Obviamente, Percy acaba de decir algo muy interesante en el chat. Dice, para medir la prueba y poner grados del conocimiento, como sospecha inicial, reveladora, fuerte, suficiente, brutal, bestial, animal, como los nombres que a cualquiera se le puedan ocurrir, ¿cierto? ¿Qué tendría que haber? Tendría que haber prueba tasada, ¿no? Y como no hay prueba tasada en el país, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? El cese y la variación de prisión preventiva opera porque ya les he leído la norma.
En la parte general, ninguna medida es definitiva. Todas las medidas son provisionales, varían, cesan cuando las circunstancias cambian. No porque le pusieron 36 meses se va a quedar en el penal con 36 meses. Y no porque hoy día le dieron comparecencia se va a quedar con comparecencia. Podría tener hoy día comparecencia y mañana pedirle prisión preventiva. Entonces, eso es algo que tenemos que entender con bastante claridad. Ahora, todavía no hemos entrado a los requisitos de la prisión preventiva. Estamos en generalidades hasta ahora, ¿cierto? Eh, Leticia me dice, ¿qué diferencia hay entre el sistema anglosajón del common law y el sistema penal peruano? Bueno, pues nosotros no tenemos ni la A de adversarial, ni siquiera la A, ¿de acuerdo? El modelo gringo es absolutamente distinto al nuestro. Y cuando digo absoluta, es absoluta. Primero, el modelo anglosajón, angloamericano, adversarial, es un modelo con investigación secreta, uno. Es un modelo con investigación de la defensa después de que hace la fiscalía su investigación, o sea, hay dos investigaciones. Cada investigación saca una teoría del caso. Y el juicio es un concurso entre dos teorías del caso, fruto de dos investigaciones. Y elige un jurado cuál es la teoría del caso más creíble, el relato ganador o la mejor explicación. Y el jurado resuelve sin motivar. La pregunta es, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos? ¿Sí? ¿En qué nos parecemos? Yo no encuentro ningún parecido. Doctora, muchas gracias por preguntar, doctora Leticia Velázquez. El actor civil puede participar en la audiencia de prisión preventiva, sí, claro, pero no puede impugnar. ¿Sí? Eh, Gonzalo me dice, en Estados Unidos hay 52 códigos penales. Sí, claro, en Estados Unidos hay un sistema de jurados de una investigación de ese tipo para delitos federales. Absolutamente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a lo que todos ustedes están esperando. El profesor Rider Jacinto me ha pasado unas PPTs. Así que cualquier error es imputable únicamente al profesor Rider Jacinto. Estas PPTs son de su autoría. Él me ha dicho, doctor Almanza, tengo que hacer yo mismo los PPTs porque los alumnos no se quieren inscribir en su curso porque usted no hace PPTs. Así que yo las he hecho para la ocasión. Así que vamos a colgar las PPTs del profesor. No, mentira, pero están simpáticas, por eso es que las estoy colgando. No sé si se pueden ver. ¿Se ven? ¿Sí? ¿Se ven? Cuéntenme. ¿Sí? Por favor, díganme que sí. Ortografía. Esperemos que eso no pase. Muy bien. Entonces, me dicen estrategias de litigación en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Vamos entrando en cuento. Base legal, base jurisprudencial y presupuestos. Muy bien. La base legal, sí, pues, está en los artículos 268 al 272, 275, sí, en esos artículos se habla de prisión preventiva, es correcto, muy bien, sí. El artículo 3 de la ley 30.076, el artículo 2 del decreto legislativo 1307, las disposiciones finales, las disposiciones complementarias, ¿cierto? Perfecto. Esa base legal, ahí está en las diapositivas que les van a pasar a todos ustedes. La base jurisprudencial de prisión preventiva, o sea, qué decisiones en prisión preventiva deberíamos nosotros más o menos tener en cuenta porque son las más recurrentes, sin duda. Doctor, dispénseme, no está pasando a la siguiente diapositiva, solamente se quedó en la segunda. Me quedé en la segunda. Nada de eso fue un error. Ya está.
vamos a nuevamente proyectar. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, doctor. Sí se puede visualizar. Base jurisprudencial dice. Sí, base jurisprudencia. Perfecto. Entonces, las principales jurisprudencias que se pueden verificar son estas casaciones, que son las más conocidas, ¿no? Hay muchas más, sin duda, pero las casaciones más conocidas, bueno, la más popular es la 626-2013 de Moquegua, ¿no? Esta casación sobre una audiencia de prisión preventiva tiene su mérito, porque esta casación dice que hay que establecer en la audiencia, bueno, un tema secuencial, ¿no? Hay que primero discutir fundados y graves elementos de convicción, luego discutir pronóstico de pena arriba de 5 años. Bueno, en ese tiempo la casación eran 4, ¿sí? Peligro de fuga o obstaculización, luego discutir tema de la proporcionalidad y luego la duración de la medida. Esos momentos más o menos se establecen en esta casación de Moquegua. En el acuerdo plenario se regula algunos temas sobre la prisión preventiva. El acuerdo plenario 1 del 2019 también se ratifica en el tema de la sospecha fuerte para dictar prisión preventiva. Pero lo que me gusta del acuerdo plenario 1 del 2019 es que sus primeras 10 páginas hacen exactamente lo que yo he pretendido hacer hoy día, que es explicar los principios generales de las medidas de coerción. Esa acuerdo plenario 1 del 2019, en sus primeras casi 10 páginas, lo que hace es analizar la parte general de las medidas de coerción. ¿Y por qué? Porque nos estábamos acostumbrando únicamente a irnos a los requisitos de la prisión preventiva y nos olvidábamos de la parte general de las medidas de coerción. ¿Sí? Entonces, en este tema de la prisión preventiva, pues aparte del acuerdo plenario, tenemos la casación 393-2022 de Arequipa, que nos habla sobre los criterios para el peligro procesal, la 1640-2019 de la Sala Penal Nacional, del peligro de obstaculización, la casación 358-2019 sobre cómo es que valen los dichos de los colaboradores eficaces, ¿cierto? La casación 292-2019 Lambayeque, ¿cierto? Que se dice que se puede pedir prisión preventiva a lo largo del proceso, ¿cierto? Eh, la casación 564 de Loreto, que nos habla sobre la concreción de los cargos. Obviamente, pues no pueden haber elementos de convicción suficientes si no están claros los cargos, si no hay una imputación más o menos precisa. Si el fiscal está pidiendo que se restrinja la libertad de una persona, obviamente tiene que haber por lo menos una situación precisa, ¿cierto? Esta casación que, que tiene que ver con esto creo que es muy interesante y es importante que la lean. Yo les estoy pasando, además de las PPTs que gentilmente el doctor líder las ha realizado, yo les estoy pasando también una lista importante de casaciones y de sentencias que podrían ser muy útiles, autos, perdón, que podrían ser muy útiles para los efectos de que ustedes puedan profundizar sobre este tema de la prisión preventiva. ¿Sí? Sobre la duración, sobre los presupuestos, sobre el tema de los peligros, ¿cierto? Por ejemplo, este tema de el no habido, ¿no? Que participa en las audiencias virtuales. ¿Hasta qué punto hay peligro de fuga allí? La casación 1789-2022 de Puno. Esta casación 605-2022 de la Corte Nacional, ¿cierto? Que habla del arraigo. La 50 del 2020 del TACNA, que habla sobre los trabajos dependientes y no dependientes. Y así hay una serie de desarrollo importante a nivel jurisprudencial respecto de todos los requisitos de la prisión preventiva. ¿Sí? Así que todo ese tema de la jurisprudencia que ustedes tienen que conocer, se los voy a pasar para que ustedes lo revisen con mucha calma. Por razones de tiempo, el día de hoy no me puedo ocupar de cada uno de esos criterios, pero sí es indispensable. Si uno va a ir a una audiencia de prisión preventiva, tiene que conocer dos cosas.
las normas de los preceptos generales de las medidas de coerción, las normas específicas sobre la prisión preventiva que están en el Código, el desarrollo completo de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular, ¿cierto? Como herramientas para ir a una audiencia de prisión preventiva. Porque ¿cómo es que yo voy a una audiencia de prisión preventiva si no tengo conocimiento claro sobre los desarrollos jurisprudenciales a nivel de la Corte Suprema en estos temas de requisitos, de peligro de fuga, de obstaculización, del tema de los arraigos, etcétera, etcétera, etcétera? Es muy importante ir imbuido de los criterios que ya más o menos la Suprema ha ido manejando. ¿De acuerdo? Así que una recomendación muy importante es esa. No estoy haciendo eh, publicidad a ningún código penal, pero por lo menos en el mercado he visto 4 códigos penales muy buenos que tienen jurisprudencia completa en prisión preventiva. ¿Sí? Simplemente te vas al artículo 268, al 269, al 270, al 271 y tienes toda la jurisprudencia sumillada, resumida, y en algunos casos hasta con códigos QR. Y esto facilita la labor de un abogado, de un fiscal, cuando va a litigar. ¿Sí? Con eso salimos de este tema de la jurisprudencia. Muy bien. En la siguiente PPT, espero que la estén viendo, he cambiado de PPT, ¿la ven? ¿Sí? Muy bien. En esta PPT estamos hablando de los presupuestos de la prisión preventiva. Y en los presupuestos de la prisión preventiva tenemos los presupuestos que tienen que ver con ¿qué? Con graves y fundados elementos de convicción, que es pues lo que el código dice en el artículo 268. En el artículo 268 se dice: el Ministerio Público únicamente puede pedir prisión preventiva si en los primeros recaudos, recordemos por favor esto es muy importante que lo entendamos, primeros recaudos, repito, primeros recaudos. ¿Cuándo es necesaria una prisión preventiva? Cuando ya terminé el juzgamiento, cuando ya terminé la investigación, en el mes 36, no. La prisión preventiva se pide al inicio, porque al inicio es que hay peligro de obstaculización, porque al inicio es que hay peligro de fuga. ¿Qué peligro de obstaculización puedo yo sustentar cuando ya terminó la investigación? ¿Qué peligro de fuga puedo yo sustentar cuando ya terminó el desarrollo del juicio y el procesado siempre ha estado presente? Así que, ¿cuál es el momento para pedir una prisión preventiva? Por lo general, las más de las veces al inicio. Y el mismo código lo dice. A los primeros recaudos, atendiendo a los primeros recaudos, se puede establecer fundados y graves elementos de convicción. Por lo tanto, ellos en el código han sido, creo, muy precisos en esto, con los primeros recaudos. Obviamente, pues con los primeros recaudos, yo no voy a tener una imputación precisa, sino una imputación suficiente, aproximada, seguramente, pero no una detallada. Una detallada la tendré cuando termine la investigación preparatoria. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Si una persona la capturan en la vía pública luego de que mató a otra, pregunto, ¿se tendrá que pedir prisión preventiva en las siguientes 48 horas o no? A ver, por favor, corríjame si me equivoco. Si una persona la capturan en la vía pública matando a otra, ¿se pedirá prisión preventiva en las siguientes 48 horas o no? Se formaliza investigación preparatoria y se pide prisión preventiva, ¿cierto? Yo pregunto, en las primeras 48 horas, yo sé que lo mató, yo sé que del disparo se murió, yo sé que la causa de la muerte es shock hipovolémico como consecuencia de PAD. Yo sé que en esas 48 horas tengo restos de disparo por arma de fuego en sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, en las primeras 48 horas yo sé el móvil, sé por qué lo mató, sé quiénes más estuvieron vinculados, sé con qué agravante se dio, así que es imposible, pues, en una prisión preventiva, en un caso que recién inicia con los primeros recaudos, pedir una investigación detallada como cuando se hace una acusación. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque estamos entendiendo ante qué, ante los primeros recaudos. Y no se olviden, la prisión preventiva por lo general se pide cuando se inicia, con los primeros recaudos. Y recién yo voy a tener, después de culminada la investigación preparatoria, todo a nivel de imputación completo. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 321 de nuestro código. El artículo 321 de nuestro código, ¿qué es lo que dice? El 321 dice, la investigación preparatoria tiene por finalidad, 321 inciso primero, dice, establecer circunstancias móviles, grado de participación, identidad del autor o partícipe. Entonces, ¿dónde voy a saber eso? Cuando termine la preparatoria, pues. Por lo tanto, no le puedes pedir al fiscal eso en una prisión preventiva. ¿Sí? Esos fundados y graves elementos de convicción tienen que ser de una imputación al nivel inicial, de una imputación al nivel de los primeros recaudos. Y con eso debe ser suficiente para establecer que la pena va a ser alta. O sea, arriba de 4 años era, ahora son 5 años. ¿Qué dice el código? ¿Qué dice el 268? Y lo voy a leer cuantas veces sea necesario, porque tenemos que leer esa base legal. Dice que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Decreto legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre del 2023. Pronóstico de pena arriba de 5 años. Y para ese pronóstico de pena arriba de 5 años tengo que aplicar, pues, lo último que hay sobre el tema, ¿no? El sistema de tercios establecido por la ley, el sistema de tercios establecido en el 2013 por la ley 30.076. Tengo que aplicar el sistema de tercios y también tengo que aplicar los criterios establecidos en el acuerdo plenario 1 del 2023, ¿cierto? Es el sistema escalonado, ¿cierto? El sistema escalonado, los otros criterios, eso también tengo que aplicar cuando se dicte una prisión preventiva y se haga el cálculo de, del tema, se haga el cálculo, ¿cierto? Entonces, entonces, el tercer presupuesto, ¿cuál es? Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, jugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. Lo bueno del código es que los artículos 269 y los artículos 270 me ponen criterios para establecer el peligro de fuga y obstaculización. Entonces, el peligro de fuga y obstaculización se va a manejar con los criterios que establecen el artículo 269 y el artículo 270. No tienen que cumplirse todos esos criterios. Son criterios que el juez tiene que usar para establecer si existe o no peligro de fuga. Esos criterios tiene que establecer el juez para verificar si existe o no peligro de obstaculización. Esos criterios son ejemplificadores, no son los únicos. Son criterios ejemplificadores, no son los únicos. Son criterios de ejemplificación. Doctor Almanza, ¿eso quiere decir que pueden haber criterios para establecer peligro de fuga que no están en el 269? Absolutamente. Son ejemplos los que pone el código. Absolutamente. ¿Pueden haber criterios para establecer el peligro de obstaculización que no están en el código? Por supuesto que sí. Pero los que pone el código como criterios, ¿cuáles son? El arraigo. Y perdónenme la ironía, pero sobre el arraigo se han escrito libros. Se ha hecho altísima filosofía sobre el arraigo, ¿cierto? Tipos de arraigo. Arraigo civil, a partir de arraigo personal, arraigo de bienes, aplicando el derecho civil. Arraigo laboral, aplicando el derecho laboral. Arraigo familiar, aplicando derecho de familia,
¿cierto? Fue una suerte de libro sobre el arraigo, una cosa increíble. La pregunta es, ¿qué es arraigo? Arraigo es fijación en un lugar, pues. Tú estás arraigado cuando algo te fija en ese lugar. ¿Qué te fija en ese lugar? Mil cosas. Por ejemplo, yo vivía antes en Santa Anita y en la esquina de mi casa había un zapatero. Ni cartel tenía, pero todos llevábamos nuestros zapatos a arreglar allí. Pregunté, ¿ese zapatero tenía arraigo laboral o no? Absolutamente tenía arraigo laboral y muy fuerte, fortísimo, mucho mayor que el de otros. ¿Por qué? Porque ese man era lo único que tenía en la vida, su zapatería. Y todos sus clientes que le llevaban porque lo conocían, sus zapatos. Entonces, ¿ustedes creen que él se iba a fugar así nada más? ¿Dónde iba a empezar? ¿Con qué plata? Ese man tenía más arraigo laboral que nadie, ¿cierto? Así que por eso es que yo lo tomo con pinzas, estos tratados que se hacen sobre el arraigo, análisis sobre el arraigo 728, 276, CAS, formación laboral, ¿cierto? Voluntariado. El arraigo se analiza que te fija en un lugar o no, ¿cierto? Tu familia, obviamente, tendrá arraigo el que tiene hijos, arraigo familiar, el que tiene cónyuge o no. Doctor, yo tengo tres familias, tengo triple arraigo familiar. Ah, mejor todavía, ¿verdad? ¿Cierto? Tienes un arraigo más sólido, ¿no? Eh, y así, el arraigo simplemente es una fijación que tienes en un lugar. El otro criterio, ¿cuál es? La gravedad de la pena. Y cuando hay un criterio para establecer peligro de fuga es la gravedad de la pena, tenemos que entender esto de la gravedad de la pena con qué premisa, con qué parámetro. Tenemos que entender esto de la gravedad de la pena con una premisa o un parámetro que tiene que ver con qué. Con que el ser humano es un ser libre. Si existen fundados y graves elementos de convicción, si ese presupuesto ya se discutió y hay, y estoy discutiendo el segundo y el tercer presupuesto que es peligro de fuga porque ya hay el primer presupuesto, quiere decir que hay fundados elementos de convicción y la pena que le espera es 20 años. Pregunto, ¿es un criterio importante o no la gravedad de la pena? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser libre. Si la pena es grave, la posibilidad que se fugue aumenta, ¿cierto? Luego, su conducta respecto al daño. Eso también hay que tenerlo en cuenta y a veces no se habla de eso. Su conducta respecto al daño. ¿Qué pasa si el tipo está manejando ebrio, atropelló a una persona y la hirió gravemente? ¿Cometió un delito grave? Por supuesto. La pena es alta. Pero ¿qué tal si este man estacionó? Borracho como estaba, subió a la víctima a su carro y la llevó a una clínica, pagó su tarjeta, asumió todos los gastos. ¿Tengo que valorar eso o no? Esa persona me está rematadamente demostrando que asume su responsabilidad. ¿Qué peligro puede haber ahí? ¿De acuerdo? No, pero es grave, estaba manejando ebrio. ¿Qué peligro puede haber allí? Esta persona está demostrando que asume su responsabilidad o no. Entonces, ese es otro criterio. La magnitud del daño y la actitud del imputado para repararlo. El comportamiento durante el procedimiento o en otro proceso. ¿Qué pasa si tuvimos que traerlo con detención preliminar? ¿Qué pasa si tiene varias requisitorias en varios procesos? Tengo que analizar también su comportamiento en otros procesos. Y si pertenece, está vinculado a una organización criminal. También esos criterios los pone el 269. El 270 me habla de criterios que tienen que ver con destrucción, modificación, ocultamiento, supresión, falsificación de elementos de prueba, influencia a otros testigos para que mientan, informen falsamente. ¿Sí? Entonces, como verán, esos criterios, afortunadamente, los tenemos que discutir. Ya en el desarrollo de la audiencia, me parece muy acertado lo que se dice en la casación de Moquegua, la 626-2013, porque la casación de Moquegua nos dice que siempre hay que discutir la proporcionalidad, pues, y siempre hay que discutir la duración de la medida. ¿Por qué? Porque no siempre una prisión preventiva es proporcional.
porque a veces se puede lograr conjurar el peligro de obstaculización, conjurar el peligro de fuga, conjurar el peligro de reiteración delictiva con una medida menos grave, con una medida menos dañosa, menos lesiva. A veces un impedimento de salida del país podría bastar, ¿cierto? A veces podría bastar. Entonces, yo les voy diciendo que hay que hacer un análisis caso por caso, para ver si esa medida es proporcional. Me preguntan, y yo tengo que responder, ¿qué opino de la presión mediática? Lamentablemente en este país algunas cosas se tienen que modificar y se debería modificar el papel o el rol de la prensa. Y lo digo en un evento público. Porque no es posible que un periodista que no tiene ninguna formación jurídica se atreva a decir que porque el fiscal no pidió prisión preventiva, seguro cuánto le habrán pagado. ¿De acuerdo? Y está generándose impunidad. Yo pregunto, si este periodista dice eso, ¿está difamando al fiscal o no? De pronto es un delito cuyo pronóstico de pena no es mayor a 5 años. De pronto es un delito en el que hay suficientes arraigos. De pronto es un delito en el que pues la prisión preventiva no es lo proporcional. Y el fiscal simplemente pide un impedimento a salir del país o pide pues una comparecencia con ciertas restricciones muy puntuales. Pero no, ya la prensa fiscal seguramente lo pagaron, seguramente lo compraron, seguramente lo cohecharon y por eso no pidió prisión preventiva. Entonces, más de un fiscal, por ese temor, por esa amenaza soterrada de la prensa, me apuro en salud, pido prisión preventiva. Sin que corresponda, solamente por esa presión mediática. Terrible. Y más terrible cuando el juez recibe el tema y tampoco se quiere complicar. Y dicta la prisión preventiva. Ya que la sala vea, que apelen, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿ese ser humano va a un penal o no? Meses después tal vez salga. ¿Alguien le borrará en su vida la experiencia de haber ido a un penal? Entonces, esa decisión no es tan fácil. Pero se tiene que responsabilizar, se tiene que evitar que se malinforme a la población. En algún momento me tocó ir a debatir con cierto ministro del Interior en giro, en señal abierta, porque el fiscal de la Nación en esa época me pidió que yo vaya como vocero del Ministerio Público a debatir en un medio de comunicación. ¿Y cuál fue el debate? Con ese señor ministro cuyo nombre no voy a mencionar. ¿Cuál fue el debate? Se decía que la inseguridad ciudadana se debía a la fiscalía, porque en casos como hurtos, en casos como tenderos, en casos como microcomercializadores, ¿cierto? La fiscalía no pedía prisión preventiva. Y por lo tanto, la policía culpaba a la fiscalía en ese momento, que era responsable por no pedir prisiones preventivas de la inseguridad ciudadana que estaba aumentando. Entonces me tocó explicar en ese medio de comunicación, siempre me acuerdo era en Canal N, donde yo expliqué eh, la prisión preventiva. Y dije, la prisión preventiva no cabe siempre. La prisión preventiva cabe únicamente cuando se dan los presupuestos del 268, que son estos. A veces se cobija a una persona con una medida menos gravosa, porque no se necesita prisión preventiva y eso no significa impunidad. Impunidad es que no haya condena. Y el ministro del Interior en esa época me interrumpió y empezó a decirme cosas pues propias de alguien que no sabe nada de derecho. Es como que yo me pondría a discutir con un médico, ¿cierto? Si me pondría a discutir con un médico, pues el médico me miraría y de qué está hablando, ¿cierto? Entonces lo único que yo le dije a ese señor ministro fue, señor ministro, usted habla de esa manera porque usted no es abogado, usted es sociólogo.
el ministro me dijo que yo no converso con el chacal que ha mandado el fiscal de la nación. Yo converso con gente de mi nivel. Ese era el nivel del señor ministro. Ese era el nivel del señor ministro. Yo el día siguiente salí en la tapa de República, creo, un periódico, mi foto y al costado, chacal, un perro y chacal, ¿cierto? Ese era el nivel de discusión. Entonces, mientras se siga haciendo eso, se va a seguir abusando de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque a veces se vende la idea en la población de que cuando no se dicta prisión preventiva hay impunidad. Los penales están colapsados. Porque la prisión preventiva, como hemos repetido desde que hemos empezado esta sesión, es una medida excepcional. Es una medida absolutamente proporcional y necesaria, no siempre, necesaria en casos muy puntuales. Pero mientras no se corte, que la prensa siga opinando de esa manera, pues se va a seguir abusando en este país de la prisión preventiva. Lo más importante no es tener prisiones preventivas, si se quiere eficiencia y eficacia. Lo más importante es tener sentencias condenatorias. El otro tema que no puedo dejar de debatir, el otro tema que no puedo dejar de discutir, es el que tiene que ver con la duración de la medida. La duración de la medida se tiene que establecer en cada caso, atendiendo a las particularidades propias de la investigación. Porque volvemos, no es una pena anticipada. Volvemos, esta prisión preventiva se tiene que dictar respecto a los fines, respecto a los presupuestos que hemos conversado en esta sección. Ahora sí, porque el tiempo es inclemente, vámonos al desarrollo de la audiencia de prisión preventiva. Vámonos al debate de la audiencia de prisión preventiva, que es lo que me debe tomar los últimos minutos y yo voy a tratar de responder las más de las preguntas que me están haciendo en ese chat. ¿Sí? Porque en el chat me están preguntando cosas muy, muy interesantes, pero eso lo voy a dejar para los últimos 10 minutos. Ahora lo que yo voy a hacer es hablar sobre el debate en la audiencia de prisión preventiva. A eso nos vamos a ceñir, a eso nos vamos a limitar, al debate en la audiencia de prisión preventiva. ¿Sí? Yo les había dicho, es una batalla legal, ¿verdad? Es una batalla legal muy difícil, porque particularmente cuando el fiscal pide una prisión preventiva, que es el único que lo puede pedir, ¿cierto? Ha tomado la decisión de afectar la libertad de una persona. Y tiene que ameritar el caso como hemos explicado en esta sesión. Entonces, si el fiscal reposadamente, si el fiscal serenamente hizo su requerimiento de prisión preventiva, ese requerimiento, lo siguiente que se hace, se notifica a las demás partes. Se convoca a las partes. Y a diferencia de como era antes, hoy día por lo menos en prisión preventiva tenemos una audiencia para decidir la prisión preventiva. Los que al igual que yo han perdido el cabello, los que al igual que yo pintan canas, tienen su edad, ¿cierto? Recordarán cómo era antes este tema de las detenciones o la prisión preventiva. Recordarán, y no me dejarán mentir. Antes esto, que era la privación de una libertad para efectos cautelares, para efectos de aseguramiento probatorio, para efectos de tutela tuttivo-coercitiva, estas privaciones de libertad antes se hacían sin audiencia. Se hacían sin audiencia, terrible. ¿Y cómo se hacían? Sin siquiera pedido fiscal. El juez dictaba mandato de detención antes y lo hacía, dictaba mandato de detención, y esto creo que todos los que son de mi generación lo entienden porque lo han vivido. El juez dictaba mandato de detención con una línea de justificación o dos líneas de justificación en el auto de abrir instrucción. Ponían mandato de detención o comparecencia. Pregunto, ¿había requerimiento? No. ¿Había motivación? No. ¿Había debate y discusión? No. ¿Qué hacía el juez? Lo decidía únicamente revisando el atestado policial, únicamente revisando
la denuncia del fiscal. Y con eso decidía, tomaba la declaración y decidía la suerte de la persona. Decidía la suerte de la persona si se iba con comparecencia o si iba con detención. Algo que particularmente yo creo que generaba muchos abusos. Hoy día, la prisión preventiva se notifica, se va a una audiencia, en esa audiencia se debate y se discute uno por uno cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva, cada uno de los requisitos de la prisión preventiva, y se discute. Y hay inmediación con el juez, hay contradicción. El fiscal alega y la defensa refuta. El fiscal replica y la defensa duplica, porque lo que se quiere es tomar la mejor decisión. Y la única forma de tomar la mejor decisión es con esa herramienta que es el formato de audiencia, el sistema de audiencia que genera esa contradicción. Entonces, la audiencia de prisión preventiva, la audiencia hoy día creo que es el mejor formato para tomar una decisión de esa naturaleza, para formar una decisión con ese nivel de implicancia. El tema del formato de audiencia. Se garantiza la contradicción, a la persona a la que se le va a privar de su libertad se le escucha previamente, se escucha a su abogado, se hace un debate y el juez resuelve de una manera motivada, no en dos líneas, motivando qué se busca con esa medida, qué se busca conjurar, por qué es necesaria, cuál va a ser la duración, etcétera, 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 etcétera. Entonces, creo que este formato, creo que este sistema de audiencias hoy día es muy importante, porque se tiene que debatir todos los aspectos en la audiencia. Es muy importante tener en cuenta que si no hay una imputación y no hay elementos de convicción respecto de esa imputación, ya no seguimos debatiendo lo demás. Y esa audiencia se vuelve una pérdida de tiempo, ¿no? Por eso es que si el juez considera que no hay el primer presupuesto, el resto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque los requisitos de la prisión preventiva son copulativos, son concurrentes. Para que se dicte una medida como la prisión preventiva, se tienen que cumplir todos los elementos, se tienen que cumplir todos los presupuestos. Y solo así se dicta esa medida. Recomendaciones. Eh, yo sí creo que, como diría Ramón de Campoamor, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mire. ¿Sí? Yo sí creo que a uno lo pueden convertir en un héroe o lo pueden convertir en un villano según como lo plantee, según lo como lo establezca. Por eso es indispensable la contradicción. A ver, pues, dilo y sosténlo. A ver, dilo y debátelo. A ver, dilo y replica y duplica. Como eso es así, a veces te vas a abstener de decirlo. ¿Por qué? Porque te vas a someter a la confrontación, te vas a someter al contradictorio y eso es indispensable en este tipo de diligencias. Recomendaciones que les iba a dar. Lo primero, como en toda audiencia, conoce tu caso. Porque si un fiscal no conoce bien el caso al detalle, o el abogado defensor no conoce bien al detalle el caso, eh, hay serios problemas en esta audiencia. Entonces, la primera recomendación, conoce bien tu caso. ¿Por qué? Porque cada detalle lo tienes que tener a la mano. Cada detalle lo tienes que tener previsto. Prepara tu audiencia. ¿De acuerdo? Cuando particularmente yo he ido a audiencias de prisión preventiva, voy a audiencia de prisión preventiva, no dejo nada a la improvisación. Siempre mis recomendaciones que doy a los que me siguen en una audiencia de prisión preventiva, la primera recomendación, lleva tus PPTs, porque los jueces tienen muchísimas audiencias y te dan un tiempo para que sustentes. Si el juez es generoso, te dará 10 minutos para que sustentes. Excepcionalmente te dará 15 para que sustentes. ¿Y cómo es que sustentas un caso y pides prisión preventiva si eres fiscal? ¿O cómo es que absuelves traslado de esa prisión preventiva si eres abogado defensor? De una manera más óptima,
con mejor uso de tiempos es con unas PPTs. Yo diría que estas audiencias de prisión preventiva en casi su totalidad son virtuales, pues no hay perdón para no usar PPTs. Es lo que me decía Rider Jacinto el día de hoy cuando conversábamos. Doctor Almanza, no es posible que usted dicte sin PPTs. Es más importante. Así a usted nadie le entienda, con PPT se entiende mejor. Si usted no quiere, yo las voy a hacer, ¿no? Entonces, esto es de parte del profesor Rider Jacinto, ¿cierto? Las PPT es indispensable, yo comparto. Es indispensable. Porque yo pregunto, miren, ¿se entiende mejor o no con PPTs? Se entiende mucho mejor con PPTs. Dos, tres, cuando vas a una audiencia de prisión preventiva, no te bases únicamente en lo que dices. Luego de hablar, escucha. Si eres litigante. Miren, ¿qué tengo que hacer en una audiencia de prisión preventiva? Yo concurro, sustento con diapositivas para que se me entienda, preparo, conozco el caso, cuando termino de alegar, escucho, anoto. Me dicen por ahí, ¿qué cosa es preparar? Preparar es llevar tus documentos ordenados, tus declaraciones en orden, tus actas en orden, sumillado, con pie de página, doblado, con orejitas. ¿Para qué? Para que si en ese momento en la audiencia lo busques, lo encuentres con mucha más facilidad. Tu resumen fáctico, tu resumen de elementos de convicción, todo preparado. Si lo llevas todo preparado y además en PPT te va a salir muy bien la exposición. Y cuando tu contraparte haga uso de la palabra, anota y escribe cada detalle. Y esto como un ajedrez que voy a refutar y que me va a decir lo que voy a refutar y cómo yo le voy a duplicar. Entonces, eso no es improvisar. Eso es absolutamente cada detalle tenerlo pautado. Estar atento. Analizar al juez. Las preguntas del juez son claves. Porque cuando termina el debate, el juez hace preguntas, ¿cierto? Y con la pregunta que me hace, yo más o menos me doy cuenta del sentido por el que el juez quiere llevar el caso. Entonces tengo que ser muy astuto al momento de absolver la pregunta. Y para esto pues tengo que conocer bien el caso. Eh, finalmente, y con esto sí, ya termino, finalmente, increíble, casi 800 personas, siendo casi las 10 de la noche, de verdad que estoy muy, muy halagado. Finalmente, y con esto ya termino, no hagas lucimientos en una audiencia de prisión preventiva de conocimientos jurisprudenciales. A ver, ¿tú crees que en una audiencia de prisión preventiva le vas a explicar al juez la casación de Moquegua? ¿Crees que le vas a explicar al juez el acuerdo plenario 1 del 2019? ¿Crees que le vas a explicar al juez el último acuerdo plenario del 2023? ¿Crees que al juez le interesa escucharte eso? ¿Crees que no lo sabe? ¿Crees que el juez no sabe los criterios de la prisión preventiva? ¿Crees que el juez no conoce lo que dice el 268? Yo veo a diario mis audiencias donde mis colegas fiscales y mis colegas abogados se ponen a explicar este tipo de cosas al juez en la audiencia. Y lo que obtienen es una mirada como del juez, que no se lo dice, pero lo mira como diciendo, no sabía. Qué interesante, fíjate. Es la 500ª vez que escucho esto y me sigue interesando, fíjate. ¿Se entiende? ¿Qué le importa al juez? ¿Que le expliques lo que dice la casación? ¿O que le expliques los hechos que le van a servir para hacer encuadramientos? Las razones. Eso le va a interesar. Optimiza tu tiempo. No pierdas el tiempo explicando derecho en una audiencia de prisión preventiva. Tendría que haber salido ayer la casación para que tú la puedas utilizar. Porque si no salió ayer, el juez ya la conoce. Y aprecia el tiempo del juez. ¿Y qué significa apreciar el tiempo del juez? Darle información que el juez desconoce. Y ahí te va a ir mejor. Porque vas a optimizar tu tiempo.
lo vas a usar en que el juez entienda el caso. Humaniza el caso si eres abogado. ¿Sí? Humanízalo. Porque esto es derecho puro. No, ¿verdad? Humaniza el caso. Solo si humanizas el caso vas a lograr dejarle en claro esto al juez. La Convención Interamericana, señor juez, el Tribunal Europeo. Usted mira, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar, y un video que les voy a enviar con el doctor Líder Jacinto el día de hoy, es un video impresionante en una prisión preventiva. Qué pena, el abogado que me perdone, lo siento, pues, una audiencia pública. El abogado empezó. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad del tal. Empezó. El Tribunal Europeo en ese mismo sentido hablaba, se ponía rojo, convulsionada. Señor abogado, su tiempo ha terminado. Pero ni siquiera ha empezado. Su tiempo terminó, señor. 30 segundos para que concluya. ¿Se entiende? ¿En qué quemó su tiempo ese abogado? En lo que al juez no le interesaba. Porque ya lo conocía. Yo en esa audiencia critico también al juez. ¿Por qué? Porque el juez no le debió dejar que siga. Le debió cortar. ¿Qué le debió decir? Refiérase a los elementos de los que ha hablado el fiscal. Refiérase a esos fundados y graves elementos de comisión del caso concreto que el fiscal está diciendo. Quiero escuchar su posición respecto de eso. Quiero su análisis sobre la pronóstico de pena. Quiero su punto de vista respecto a los peligros de fuga de obstaculización que ha hecho alusión el fiscal. En mi opinión, el juez le debió cortar. Pero no dejarlo que como un tonto hable más de 10 minutos para que le diga su tiempo concluido. Cuando este señor pensó que estaba en una clase de derecho comparado o de jurisdicción supranacional. ¿Ven? Por eso les digo, doctores, en una audiencia de prisión preventiva, creo, modestamente, que eso es lo más importante. ¿Sí? Eh, es muy interesante. Claro, como dicen en el chat, pobre su patrocinado. Claro, cuando con ese abogado hablé después, me dijo, lo bueno es que estoy aprendiendo, ¿cierto? Lo bueno es que estoy aprendiendo, ¿cierto? Pero contigo debería aprender, contigo de procesado, ¿cierto? No con una vida de una tercera persona, ¿sí? Lo bueno es que estoy aprendiendo, ¿cierto? Sí es, como dice el doctor Guido Flores, debería ir al meollo del asunto, a lo que al juez le interesa, ¿cierto? A lo que al juez le interesa. Exactamente, jugando con la vida, tal y cual. Lo que están diciendo en el chat es absolutamente, es jugando con la vida. La vida de un ser humano que está puesta en tus manos. Doctores, muy interesante todo lo que me dicen en el chat, realmente es muy importante. Muchas gracias, verdad que el tiempo se ha terminado, hemos conversado un poquito. Eh, las PPTs me reclaman. Sí, sí, definitivamente ha sido un éxito las PPTs del doctor Líder Jacinto el día de hoy. Creo que lo más importante de la sesión. Este, así que muchas gracias. Que pasen un feliz día del trabajador el día de mañana. Creo que todos ustedes, desde la trinchera en la que están, trabajan con su trabajo, seguramente aseguran su bienestar, bienestar de su familia, y lo más importante, pues cumplen un rol en la sociedad que es invaluable, desde la trinchera en la que estén. Que pasen un lindo día mañana.